Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Este es tu programa Ecofrontera y su servidor Gustavo Pantoja te agradece que estés con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema interesante, vamos a hablar particularmente del tópico de eficiencia energética, pero para ello antes les doy la línea líder, el teléfono 711-2222 para que te comuniques con nosotros, así como también en las redes sociales. Nos puedes ubicar a través de Twitter con el nombre de usuario @líder_tv y el personal @Gustavo Pantoja. Pero también en Facebook, ahí nos ubicas con el nombre Líder TV, Gustavo Pantoja y el grupo Ecofrontera, donde a través de las redes sociales y a través de la línea líder, pues estaremos en contacto con ustedes. Y bueno, pues para iniciar la emisión del día de hoy de aquí de tu programa Ecofrontera, tenemos un invitado desde la Ciudad de México, quien es el ingeniero Moisés Lino Linares, quien bueno, es un consultor internacional en la temática de medio ambiente y bueno, en lo que son políticas públicas. Y le damos la bienvenida, ingeniero. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Por el contrario, Gustavo, es un verdadero placer siempre conversar contigo y sobre todo más en esta nueva oportunidad con tu auditorio. Moisés, ¿cuáles son las áreas en las que has trabajado? ¿Cuál está en la parte de medio ambiente en la cual te has involucrado? Bueno, yo me he desarrollado en la parte de eficiencia energética, en las áreas de energía eléctrica, en el área de energía térmica, así como en el desarrollo del transporte sustentable. También he desarrollado proyectos de cambio climático, sobre todo en la particularidad de proyectos de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero, tanto ya sea, como lo había comentado, en la parte de eficiencia energética, en transporte sustentable, el manejo integral del agua, así como también el aprovechamiento de gases de metano en rellenos sanitarios o en plantas de tratamiento de agua. Eso ha sido mi acción laboral en estas áreas, ya sea desarrollando políticas públicas o también pues haciendo proyectos en diferentes países. He trabajado en Perú, en Colombia, en Centroamérica y pues desarrollando actividades para diferentes dependencias internacionales como Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Agencia de los Estados Unidos para la Protección al Ambiente, entre otras. Oye, Moisés, el tema de cambio climático, bueno, últimamente, en los últimos años, podríamos decir la última década, ha tenido no solamente una parte importante a través de los medios de comunicación. Lógicamente los impactos ya los hemos vivido en todo el mundo y particularmente en nuestro país, pero en el Distrito Federal, ahí es donde te encuentras, el transporte público, el tema del transporte público, yo creo que ha sido en las políticas públicas que de alguna u otra manera ha marcado una pauta en México, ¿no? Lo que se ha realizado a través del Metrobús y no sé qué otras experiencias tengas por ahí en el tema. Sí, claro, está definitivamente dentro de la política pública que ha sido exitosa en el caso de nuestro país. Lo que ha llevado a cabo el gobierno del Distrito Federal ha sido pieza fundamental y pilar fundamental de lo que es lo que dicta las políticas públicas de cambio climático, sobre todo a nivel estatal y también a nivel federal. En caso de transporte, yo fui el coordinador de la parte de transporte en el programa de acción climática. Y bueno, pues en la parte de transporte, bueno, pues uno es lo que es que ha tenido mayor realce, el transporte público, del cual pues no solamente son las líneas de Metrobús, sino también ya próximamente que va a estar iniciando la línea de 12 del metro, pero también el gobierno del Distrito Federal ha implementado otras actividades del transporte, que ha sido el transporte no motorizado a través de la implementación y construcción de ciclovías, ha mejorado en muchísimo la parte vial en el Distrito Federal, haciendo diversos distribuidores viales, lo que le ha permitido al Distrito Federal
reducir sensiblemente las horas de conducción y por ende también tener reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces ha habido cambio en el modo de transporte porque Metrobús ha permitido no solamente poder tener un mayor movilidad en las personas, sino en muchos de los casos ha permitido un transporte personal, que era su propio vehículo, a pasar a un modo de transporte público. Entonces, las emisiones por persona pues se empiezan a reducir sensiblemente. Con la parte de la línea 12 del metro, se estima aproximadamente que 1 millón de toneladas por año pues reducirá simplemente este proyecto. Y en general, pues el Distrito Federal, por este tipo de políticas que ha estado implementando, y no solamente estas, sino otras que han estado también contribuyendo con la reducción, como son la parte de el aprovechamiento de energía solar, pues ha hecho que al actual gobernante, que es Marcelo Ebrard, pues sea el presidente de los alcaldes que están en lucha de cambio climático a nivel mundial. Pues Moisés, yo creo que la parte de la participación de la comunidad y el tema muy en particular sobre las ciclopistas, pues ya se ha replicado en muchas ciudades de la República. Bueno, aquí también en Nuevo Laredo semanalmente se hace algo parecido, pero la participación yo creo que de la comunidad en el aprovechar estas infraestructuras que los mismos gobiernos implementan en sus localidades, pues yo creo que ha sido la pauta, ¿no?, del resultado en la reducción de las emisiones. Sí, definitivamente la participación ciudadana es una pieza fundamental para que la política pública sea llevada a cabo de una manera ordenada, pero también de una manera activa, de una manera propositiva, porque es beneficio para la propia comunidad. Entonces, bueno, claro está, Distrito Federal en muchos casos llega a ser ejemplo para las demás ciudades. Cabe resaltar que la Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo y muchas de sus políticas que ella misma desarrolla sirve para otras ciudades hermanas. Entonces, efectivamente, digo, como tú bien lo indicas, en la parte de movilidad no motorizada, que se está replicando en otras partes, también hay otras cosas que se han replicado. Por ejemplo, te pongo la norma solar para el aprovechamiento del agua, calentamiento del agua, perdón. Incluso este tipo de normatividades que se han desarrollado en el Distrito Federal han sido replicadas no solamente en nuestro propio país, sino la han llevado a otros países de América Latina. El tema estamos hablando particularmente del tema de cambio climático, y como dices, para entrar en un contexto ya, para después hablar ya de lo que es eficiencia energética. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, conozco que has trabajado con otros gobiernos de otros países, particularmente en Centro y Sudamérica. ¿Cómo ves? Siempre las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo estamos en México en el tema de cambio climático, hablando en Latinoamérica? Bueno, México tiene una estructura institucional que en otros países pues simplemente no existe. Por un lado, o sea, nosotros tenemos la Semarnat, tenemos lo que antes era el INE, que era el Instituto Nacional de Ecología, y ahora ha cambiado hacia el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. México ha avanzado en lo que son las leyes, porque ya tenemos la ley de cambio climático. A niveles locales y estatales, pues se ha estado avanzando muy bien, pues, lo que has comentado, por ejemplo, Ciudad de México, al grado de que pues, tenemos al presidente de los alcaldes contra la lucha del cambio climático a nivel mundial. O sea, eso es un reconocimiento a la política pública. En el caso de Nuevo Laredo, fue la primera dirección de cambio climático que se hizo a nivel municipio. Vamos, estructuralmente, hablando en política pública, hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, ya en muchas de las acciones, lamentablemente no hemos podido aterrizar como deberíamos estar aterrizando, y otros países de América Latina sí lo están haciendo.
Y esto ha sido, pues, de alguna manera por una falta de coordinación de las tres entidades de gobierno, o sea, el gobierno federal, estatal y municipal. Todavía nos falta mucho y mucha parte de coordinarnos entre nosotros mismos para que muchos de los proyectos de cambio climático, ya sea en mitigación, reducción de gases de efecto invernadero, o ya sea en lo que es vulnerabilidad, adaptabilidad, o en el tema de captura, pues podamos nosotros realmente tener un mayor impacto, y sobre todo pues recordando de que México es uno de los países que pues de alguna manera vamos a tener una mayor afectación a esta problemática. Cabe recordar que en la parte del Golfo de México, pues ya en algunos lados, en algunas playas, pues ya tenemos que el mar ha estado penetrando hacia la parte de tierra. Entonces, y esto va a seguir sucediendo. La parte de que llueve en algunos lugares más que en otros. Entonces, falta esta coordinación, digamos, en ese contexto, para que todavía podamos avanzar más. Sí. En la parte, te digo, estructural, en política pública, en leyes y instituciones, estamos más que avanzados. Sí. Pero en la parte de coordinación, para poder hacer ejecución, sí estamos muy atrás, comparado a otros países que no tienen tanta infraestructura, pero sí avanzan en el desarrollo de proyectos. Permíteme tantito, Moisés, antes de continuar con el tema y ya particularmente entrar a la eficiencia energética, le recordamos a las amigas y amigos de Ecofrontera la línea líder, el teléfono 711-2222 para que se comuniquen con nosotros, o también a través de las redes sociales. Por Twitter nos ubicas con el nombre de usuario @líder_TV y el personal @Gustavo Pantoja, y por Facebook nos ubicas como Líder TV, como Ecofrontera y Gustavo Pantoja. Estamos en pláticas aquí con el amigo ingeniero Moisés Lino Linares de la Ciudad de México. Hoy, Moisés, ¿cómo definimos y qué alcances tiene el tema de eficiencia energética para todos los amigos de Ecofrontera? Bueno, el tema de eficiencia energética pues ha nacido a partir de las crisis del petróleo que hemos sufrido, y a partir de estas crisis del petróleo, donde el petróleo tuvo precios muy altos, pues los países, sobre todo donde inició, que ha sido Europa, tuvieron la política de poder empezar a hacer acciones donde pudieran reducir sus consumos de energía dependiendo de la actividad económica que se estuvieran desarrollando. Posteriormente, Estados Unidos también ha estado impulsando muchas políticas de eficiencia energética, y podemos dividirla, que la eficiencia energética, una es en la parte eléctrica, otra en la parte térmica, que estamos hablando sistemas de vapor, la parte industrial, y la parte de transporte. La eficiencia energética en sí es utilizar de manera eficiente y racional la energía, pero sin que nosotros tengamos un detrimento de lo que es el servicio por la cual nos estamos sirviendo de la energía. En el momento de que nosotros tenemos un proyecto donde reduzcamos sensiblemente el consumo de energía, pero no tengamos el mismo tipo de servicios, ese tipo pues, ya no son proyectos de eficiencia energética, sino ya son proyectos pues más bien de dejar utilizar de manera adecuada la energía. Un ejemplo, antes nosotros teníamos en la casa un foco de 100 watts, y ahora tenemos focos incandescentes, fluorescentes compactas, que nos están consumiendo pues aproximadamente 17 watts. Tenemos la misma cantidad de lúmenes, o sea, podemos apreciar en nuestras casas que vemos perfectamente bien, igual que si tuviéramos el foco de 100 watts, pero sí la reducción de energía pues es considerable, de 100 a 17. Eso es eficiencia energética. Y en temas generales pues se puede replicar en los negocios, en la industria, en el hogar, o ya sea en el gobierno. Sí, porque muchas veces creemos que estos temas
son muy aparte de nosotros, de la misma comunidad, no tanto de gobierno. Creemos que esos son temas de los gobiernos o de las empresas. Nosotros desde nuestra casa podemos generar, o podemos no generar, perdón, sino colaborar o establecer prácticas en materia de eficiencia energética, donde, como se dice, poniendo nuestro granito de arena, que aparte que vamos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pues vamos a tener un ahorro económico en el bolsillo de la economía familiar al generar o al consumir menos. Un ejemplo particularmente, energía eléctrica, ¿no? Así es, definitivamente. Muchas veces los proyectos de eficiencia energética no se han desarrollado porque la gente o los ingenieros que se puedan dedicar a esto creen que es sustitución tecnológica, y una parte de la eficiencia energética es o mejores prácticas operativas o mejores prácticas de mantenimiento, si hablamos en una industria o en un comercio. Si hablamos al interior del hogar, simple y sencillamente, cuando nosotros no utilicemos una habitación y hemos estado ahí, al momento de salir, pues apagamos la luz, y eso es eficiencia energética, porque ya no estamos consumiendo la energía donde no la estamos utilizando. Y esas son prácticas operativas, no tienen nada que ver una mejora tecnológica. Claro, con mejoras tecnológicas, pues ya también tenemos una sensible reducción, como ahora, por ejemplo, en la iluminación, es la utilización de la tecnología LED. ¿Qué tipos de proyectos podemos manejar en tema de eficiencia energética, Moisés? Vamos a hablar en lo que es gobierno, iniciativa privada y casa habitación. Brevemente, ¿cómo nos puedes describir algunos tipos de proyectos? Sí, si hablamos en la parte de gobierno, un tipo de proyecto pues muy típico es el alumbrado público. El alumbrado público se puede sustituir una tecnología por otra, y podemos tener ahí pues ahorros de energía aproximadamente hasta de un 80% en el consumo de energía. ¿Tanto así? Tanto así, de un lado a otro. En el gobierno mismo, pues en la parte de no tanto eficiencia energética, pero en energías renovables, el aprovechamiento del biogás que se genera o en los rellenos sanitarios o en la parte de las plantas de tratamiento de agua, donde estamos generando metano, y en la planta de tratamiento de agua se puede capturar este metano y al mismo tiempo generar energía eléctrica. Otra parte donde podemos nosotros utilizar la eficiencia energética en el sector gubernamental, sobre todo en la parte norte de nuestro país, es en los aires acondicionados. En fin, esta parte también de aire acondicionado puede pegarle tanto a lo que vienen siendo particulares como sector comercial, utilizando mejores equipos que ya tienen una eficiencia mucho mayor que las anteriores. Antes tenían un ER de 9, ahora tenemos un ER 14, tenemos un incremento sensible en la eficiencia energética, pero también hay otras prácticas, como por ejemplo en los techos de los inmuebles, llámese una casa o llámese un edificio, poder colocar pintura reflejante para que la carga térmica del sol pues, no sea tan alta y nosotros reduzcamos el aire acondicionado de nuestros inmuebles, o ya sea de nuestras propias casas. Y en las casas, pues, una de las cosas que más comúnmente pues, es cambiar focos incandescentes, que de hecho ya en nuestro país se han prohibido la fabricación, a utilizar lámparas fluorescentes compactas o la actual penetración de lámparas LEDs que reducen pues, mucho más nuestro consumo de energía. Una lámpara LED de 5 watts sustituye a un foco incandescente de 60 watts. Entonces, esto por hablar de algunos proyectos típicos, pueden ser iluminación, puede ser aire acondicionado, pero también, por ejemplo, en el transporte o en nuestros propios automóviles hay eficiencia energética. Basta con entrar en el internet y buscar conducción eficiente
y hay formas de que nos puedan enseñar cómo conducir de mejor manera, y podemos nosotros ahorrar hasta un 30% de nuestro combustible que pues, antes pagábamos en un mes, y con una conducción mucho mejor podemos reducir este 30%, y sobre todo con los incrementos en combustible que se ha venido dando en estos años, pues a los bolsillos de cada persona o de cada empresa, pues es un ahorro bastante sustancial. Así es. Ingeniero, permítame tantito, pues nada más para recordarle a los amigas y amigos de Ecofrontera, nuestra línea líder, el teléfono 711-2222, para que se comuniquen con nosotros, y cualquier duda sobre este tema que estamos abordando el día de hoy, sobre eficiencia energética, pues estamos a sus órdenes. O también a través de las redes sociales, por Twitter nos localizas con el nombre de usuario, @líder_TV o @Gustavo Pantoja. Y por Facebook nos ubicas como Líder TV, como el personal Gustavo Pantoja, o el grupo Ecofrontera, donde día con día subimos diferentes información ambiental, eventos, notas periodísticas que salen sobre el tema de medio ambiente en la frontera de nuestro país. Bueno, continuando con el ingeniero Moisés Lino. Ingeniero, de las cosas que podemos hacer desde nuestro hogar, pues vamos a tener un ahorro no solamente económico, sino también vamos a estar contribuyendo en una mejor calidad de vida, tener una mejor medio ambiente. No solamente serían impactos locales que tienen un beneficio global, pero con esas sencillas prácticas que nos dices, pues vamos a contribuir mucho. Solamente también ahorita en el ahorro del combustible o la conducción eficiente, muchas veces no lo hacemos con simplemente tener la presión de las llantas de nuestro vehículo de acuerdo al tipo y modelo que sea. Ahí vienen, siempre lo traen la presión de las llantas en la tapa de la gasolina. Con eso estamos ahorrando, si no me equivoco, en un 5 y 10% el consumo de gasolina, ¿no? Así es. Entrando a otro tema, Moisés, ¿qué beneficios tenemos en el sector privado y en el sector público con el tema de eficiencia energética? ¿Qué resumen nos podría dar sobre este tema? Bueno, en la parte privada, tanto como en gobierno, definitivamente hay potenciales enormes de desarrollar proyectos de eficiencia energética, donde volvemos a decir, un proyecto de eficiencia energética es utilizar la energía de manera eficiente, racional, pero que nosotros mantengamos el mismo nivel de servicio del cual estamos nosotros disfrutando. Si hablamos en el sector industria, en la parte eléctrica podemos hacer proyectos de eficiencia energética en iluminación, motores eléctricos, en aire comprimido, en lo que viene siendo aire acondicionado, en fin, en diferentes partes donde estemos utilizando nosotros energía eléctrica. Y en muchas ocasiones, las medidas que nosotros vayamos a adoptar, sobre todo las medidas operativas, nosotros vamos a poder llegar a tener a lo mejor un potencial de ahorro de un 5 a un 10% de nuestro consumo de energía por mejorar las prácticas operativas en nuestra empresa. Esto, al mejorar las prácticas operativas, no tenemos inversiones, más que la única inversión es la parte educativa, el cómo mejorar nuestras prácticas de producción o cómo mejorar nuestras prácticas de mantenimiento. Igualmente, en la parte de las dependencias públicas, en la administración pública, se puede llegar a alcanzar esto. Ahora bien, también por la parte de sustitución tecnológica, también pues por obvias razones, pues claro que son los mayores potenciales a veces de ahorro de energía. Pero hay algo muy particular y muy beneficioso para las empresas y para los gobiernos. Al momento de que yo hago una sustitución tecnológica, o sea, vamos, lo más sencillo, el cambio de luminaria, hablando de sistemas de iluminación, con ese diferencial que yo ahorro mes con mes en mi consumo de energía y por ende en la facturación, con ese ahorro se va a pagar los equipos. Estamos hablando que en sistemas de iluminación podemos llegar a tener en promedio
un payback, una recuperación de inversión entre 1 año a 3 años, dependiendo. De hecho, son los productos más viables, ¿no? En materia de iluminación, son los productos más viables, sobre todo lo que comentas, la recuperación económica que realizas en la inversión, en los beneficios no solamente ambientales, sino beneficios económicos son a corto plazo, ¿verdad, ingeniero? Así es, y bueno, esto es por un lado, pero por ejemplo, si hablamos en sistemas de vapor, en lo que es la parte industrial, el manejar un buen sistema de distribución, generación, distribución, uso del vapor y retorno de condensados, también te dan recuperación de inversión aproximadamente de 1 año. Un caso que en México tenemos como política pública, y no quisiera un tanto que fuera esto como comercial, pero es una realidad. Nosotros tenemos el fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, el FIDE, donde a través de un estudio que se llama diagnóstico energético, las empresas o también el gobierno hacen este estudio a través de un consultor especialista, presentan el proyecto y el FIDE les otorga un préstamo para que puedan adquirir equipo eficiente a una tasa de interés muy baja, creo que es del 2% anual, de tal manera que es una tasa preferencial, pero que con esto pueden las empresas o gobiernos mejorar sus equipos, porque muchas veces el problema es de que no tenemos forma de invertir económicamente para sustituir equipos. Otro ejemplo de buena política pública que ha tenido el gobierno, pues ha sido la sustitución de luminarias o la sustitución de refrigeradores, que es a través de Comisión Federal de Electricidad. Estas cosas las puede aprovechar tanto el público general, la población, como también las empresas. Otra parte que también de manera muy particular las empresas podrían aprovechar son proyectos que en eficiencia energética se les conoce como ESCO. ¿Qué son las ESCOs? Son empresas de servicios energéticos que a través de hacer un contrato entre la empresa y la ESCO, con el diferencial del ahorro que se puede obtener por tener una eficiencia energética, con ese diferencial se le paga a la empresa y la empresa que recibe estos equipos no invierte dinero en una nueva sustitución. Este esquema se utiliza mucho en Europa, se utiliza mucho en Estados Unidos y en otros países, y en México no ha tenido mucho eco porque no ha habido la suficiente confianza por parte de los empresarios para entrar en este tipo de proyectos. Pero estos proyectos en la parte de eficiencia energética se utiliza mucho en México, y aquí sería muy eficiente para las empresas privadas. Ingeniero, yo creo que un ejemplo muy claro, y sobre todo está acá en el norte de México, y es el único lugar en la República donde la mezcla de políticas públicas con la iniciativa privada, pues es el aprovechamiento del metano generado en el relleno sanitario de aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, donde la energía que se está captando a través de este uso sustentable de este gas efecto invernadero, se utiliza tanto en el metro, si no me equivoco, como en alumbrado público, ¿no? Yo creo que ha sido una de las prácticas importantes que se ha tenido en México, y que bueno, ha sido una bandera a nivel nacional, que bueno, la misma Semarnat, la misma Cedesol, pues han presentado como buenas prácticas, no solamente públicas, sino que es una mezcla de tanto de recursos como del tema técnico, donde se ha desarrollado una política en base a lo que es eficiencia energética, y bueno, que ha contribuido en gran medida a la disminución de los gases de efecto invernaderos aquí en el norte del país. Bueno, sí, efectivamente, el proyecto de Monterrey es un proyecto que lamentablemente no hemos podido replicar en México, a pesar de que pues tenemos muchos potenciales en diferentes ciudades para poder aprovechar el pasivo ambiental, que es la generación del gas metano en el relleno sanitario.
Esta parte del aprovechamiento sustentable de la energía de este recurso, que no podríamos decir renovable, pero sí es sustentable este aprovechamiento energético. Lamentablemente, como dije al inicio de la conversación, de la entrevista, es que en México no hemos logrado ponernos de acuerdo en los tres órdenes de gobierno. Esta falta de coordinación ha hecho que nosotros, a pesar de que, vuelvo a repetir, tengamos una estructura institucional, a pesar de que tengamos marco jurídico sustentable para poder desarrollar proyectos, la voluntad política pues todavía no se ha dado. Ingeniero, yo creo que el tema de eficiencia energética pues nos va a dar para mucho más tiempo de seguir platicando. Pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. No me queda, pero hago el compromiso con usted de las próximas emisiones de Ecofrontera, invitarlo, seleccionar un tema y que, bueno, igual como el día de hoy, platicar cuál es la experiencia que se tiene en nuestro país, cómo estamos a nivel Latinoamérica y bueno, qué prácticas podemos desarrollar. Pues no me queda más que agradecerle, ingeniero Moisés Lino, su tiempo y sobre todo el espacio por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, Gustavo, yo siempre estoy abierto y sobre todo más con los amigos de Nuevo Laredo, que pues más que amigos, pues somos hermanos como el país que somos, y estoy a las órdenes en el momento que ustedes lo requieran. Bueno, muchas gracias, ingeniero, y bueno, lo estaremos molestando. Bueno, esperamos que sigan las demás emisiones de aquí en Ecofrontera. Bueno, amigas y amigos de Líder TV, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Su servidor Gustavo Pantoja, como siempre, cada lunes los invitamos a actuar verde y recuerden, hay que realizar prácticas en materia de eficiencia energética desde nuestro hogar. Que tengan buen día. Hasta luego. Los vemos la próxima semana. Muy bien, compadre. Ya que estuvo. Muchas gracias, compadre. Más tarde te hablo, ¿no?